Buenas tardes, Jesús. Gracias. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Eric. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Espero que estemos todos por ahí bien de salud. Sobre todo los amigos que están en estos ambientes donde la pandemia se ha agudizado en una casi que tercera oleada, podríamos decir. Ya tenemos más de un año. O sea, desde que empezó esto por allá en Wuhan, hace un año y 4 meses, más o menos 5 meses, que estamos lidiando todos en el mundo con este flagelo que por supuesto nos está agobiando y que bueno, que tenemos que adaptarnos a esta realidad que hoy por hoy vivimos, que es nuestra nueva realidad y la que vino para quedarse, porque definitivamente yo soy de los que pienso que esto no va a cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros, los que tenemos que ajustarnos somos nosotros y por supuesto los que tenemos que cuidarnos somos todos nosotros. Vamos a estar esta tarde conversando de manera muy amena con un pequeño gran amigo. Y cuando digo pequeño gran amigo no es porque sea pequeño, sino porque lo conozco desde que era muy joven. El caso de Eri, yo conozco a Eri Farfán desde que tendría, qué sé yo, hace unos 15 años atrás, si no más. Y lo conocí en Caracas, en el departamento de bomberos del Distrito Capital. Él hoy por hoy es mayor de bomberos, pero más allá de eso, es licenciado en enfermería, tiene en salud pública, es el jefe del área ahí de la Liga Sanatriz, todo lo que comentó Jesús, y realmente lo traemos esta tarde porque pensamos que una de esas personas o talentos emergentes que tiene muchísimo que dar, muchísimo que demostrar, muchísimo que enseñarnos con relación al tema de cómo vamos con el COVID, porque hay una cosa que, si bien es cierto, los libros nos dicen muchísimo, los papers que producen hoy por hoy todas las agencias internacionales, la OMS, la OPS, o sea, todas aquellas agencias que de una forma u otra están trabajando el tema del COVID desde sus inicios. También es importante conocer de primera mano de la gente que trabaja día a día con este flagelo en los centros de salud, en las calles, atendiendo a los pacientes, manejando las emergencias, controlando las situaciones y cuidándose exactamente igual ellos, porque independientemente de que nos debemos a la comunidad, también nos debemos a nosotros y a nuestra familia, o sea que por lo tanto debemos cuidar. Eri, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntame. Buenas tardes, mi comandante Félix. Buenas tardes para todos. Gracias por la invitación a ASA. Este, como les ha comentado mi comandante Félix Carrillo, esta es una enfermedad que llegó para quedarse un buen tiempo con nosotros. Y bueno, lo que tenemos es que aprender a sobrellevarla y a convivir con ella, pues. Y tomar en cuenta todas las recomendaciones que como algo nuevo, muchos científicos están sacando cosas nuevas diariamente, estudiándolo. Esta pandemia, como ha afectado a gran parte de la población mundial, nos lleva a que muchos científicos e investigadores estén diariamente sobre ella, pues, en los cambios, en las mutaciones que ha dado, en cómo vamos a hacer el abordaje de la misma, pues. Gracias por la invitación, de verdad, y a todos los que están participando acá. Sí, es que fíjate que es muy importante que lo veamos desde el lado de la tribuna que en este momento nos toca, y es desde el lado de la tribuna de la gente que atiende, o sea, de los servidores públicos, del ciudadano de a pie, de la persona que es vecino de una persona que se puede considerar como paciente con condición COVID, que son todas esas cosas que muy probablemente no nos damos cuenta porque nadie tiene en el pecho, en la frente, en un brazo, en un sticker para el pecho que sufre de la pandemia en este caso, o sea, que está afectado, que está contaminado, que se ve comprometido con el tema. Y normalmente lo que todo el mundo hoy por hoy hace es utilizar un tapaboca, lavarse muy bien las manos, tratar de hacer las recomendaciones básicas, pero siento que es importante que hagamos énfasis en qué debemos hacer, sobre todo el personal de salud de primera línea, que está muy metido en este tema y que afortunadamente en algunas organizaciones, en algunos países y lamentablemente en otras organizaciones, en otros países, las medidas no son tan buenas. En unos son muy buenas, pero en otras no. Y para nosotros es importante en el, en el ámbito de la masificación de la información que todos sepan lo pertinente, lo importante, porque nosotros particularmente estamos convencidos de que no necesitamos lo que el primer mundo tiene. Lo que necesitamos del primer mundo es lo que ellos saben o lo que ellos investigan o lo que ellos logran concluir para que nosotros con eso
vamos a hacer estructuras, medidas de control y salvaguardar nuestra vida y la de, por supuesto, la de las personas que con nosotros conviven. Y hacer, me dijo, para que compartas. Eri, cuando quieras puedes entonces compartir tu pantalla para mostrar tu presentación y dar inicio entonces con el evento del día de hoy. Si necesitas alguna ayuda, con gusto estamos por acá. ¿Me ven en la pantalla? Vemos tu cámara. ¿Y están viendo lo que compartí? Aún no levantado. Ya va. Esto... ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Ok. Bueno, nosotros como proveedores de salud siempre estamos en la primera línea, ¿no? Sea el proveedor de salud prehospitalario o el hospitalario. Siempre somos la primera línea de acción en cuanto a lo que es cualquier tipo de enfermedad, pandemia o situaciones donde la población se ve afectada su estado de salud, tanto físico como emocional, ¿no? Como decía Félix y al principio, pues esto es algo que llegó para mucha gente y para quedarse un buen rato. Ya llevamos un año en esto y hay muchos cambios desde el primer día que comenzó hasta la actualidad. Y las recomendaciones todas es la prevención, dado a que las estadísticas hablan de infectados, el grupo infectado más grande, ahorita lo tenemos en lo que es la línea de salud, los que estamos expuestos en las primeras avanzadas o líneas. Entonces, lo que es la atención de pacientes en ambientes COVID, que es el abordaje del tema de hoy, nos va a llevar a estudiar, pues, qué es lo fundamental o qué hacemos cuando tenemos un paciente con un paro cardiorrespiratorio. Antes de la pandemia, hace más de un año y 6 meses, cuando uno hablaba de reanimación cardiopulmonar, uno lo que pensaba era, vamos a tomar prisa, porque la recomendación de todos los protocolos era disminuir las interrupciones para lo que es la reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, todos los protocolos actualmente hablan de primero yo, segundo yo y tercero yo, ¿no? Y que en pandemia no hay emergencia, como dice la OMS. Entonces, esto trae mucha controversia en cuanto a los tiempos que debo tomarme para empezar a reanimar a un paciente. Entonces, tomando en cuenta lo que nos dice la OMS del COVID-19 o la COVID-19, que es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, ¿no? Que su origen comenzó en Wuhan, en China, hace más de un año y 6 meses, 4 meses, donde se dieron a conocer los primeros casos. Luego de ahí, bueno, como toda pandemia, se propaga muy fácilmente y muy rápidamente porque es de origen infeccioso, viral. La OMS, dado a los estudios que se llevaron a cabo el año pasado, cuáles eran los protocolos recomendados para la atención de estas personas que padecían la enfermedad, el coronavirus como tal. Se tomaron en cuenta muchos aspectos, ¿no? ¿Qué tipo de indumentaria debe tener el reanimador ante un caso de COVID o sospecha de COVID? Porque era como decía Félix, o sea, nadie tiene un letrero que diga yo estoy padeciendo o padecí COVID o tengo los síntomas o... Es muy difícil, ¿no? Entonces, y cuando tenemos un paciente en un paro cardiorrespiratorio que muchas veces no es presenciado, entonces se nos complica un poquito más la situación porque no sabemos
qué condujo ese colapso de esa persona o de esa víctima, ¿no? Entonces, lo que sí se acordó entre las consideraciones generales en su reunión que hicieron extraordinaria el año pasado es que el personal de salud o todos aquellos proveedores de salud deberían de contar con una indumentaria mínima requerida para la atención de estas personas o de estas víctimas, tomando en cuenta la protección y lo grave que es el virus y lo fácil que se contagia, ¿no? Que tenemos que es a través del patrón respiratorio. Entonces, entre sus recomendaciones que hacen, dicen la utilización de tapabocas con unas normativas ya tipificadas como el N95, la FFP2 o la FFP3, que son las que cumplen con la normativa y hacen un mejor sellado y filtran mejor las partículas, pues. Entonces, tomando en cuenta la recomendación de la OMS, decimos equipos de protección requeridos para la reanimación cardiopulmonar. Lo fundamental es el tapaboca, como ya lo mencioné, lo ideal es el N95, como decía mi comandante Félix. En muchos países hay la carencia pues, de todos estos recursos, en otros existe la abundancia, pero lo más lógico es apegarse a la norma y tratar de tener todo el equipo necesario cuando somos actuantes en primera línea. Tenemos la pieza facial, tenemos la protección de guantes, tenemos las batas quirúrgicas. Entre las batas quirúrgicas, por lo menos acá en Venezuela, la que es 100% impermeable, son pocos los centros de salud o los organismos de seguridad que cuentan con ella. Sin embargo, la quirúrgica tradicional tiene muy buenos niveles de permeabilidad, entonces nos ayuda. Lo que serían las gafas o los lentes, este es el equipo mínimo necesario para atender al sospechoso o al confirmado en todo lo que es la cadena o los protocolos de actuación acá en Venezuela. Me refiero al ámbito prehospitalario o al ámbito hospitalario. Cuando hablamos de reanimación cardiopulmonar, siempre pensábamos, o los protocolos viejos antes del 2019 nos hacían referencia que los protocolos de desempeño o los equipos de desempeño de alta calidad siempre estaban conformados por 6 integrantes, que era el encargado de llevar el tiempo y el registro de lo que estábamos haciendo. El que estaba encargado de liderizar todo lo que era la reanimación cardiopulmonar, el que llevaba la batuta. Y a esto se le sumaba el encargado de hacer las compresiones torácicas, como el que manejaba la vía aérea, la ventilación, y el encargado del DEA. Sumándole a esto, el encargado del acceso periférico para la administración de fármacos. Ahorita las recomendaciones por todos los protocolos es que mientras menos personal actuante haya en el lugar, es la norma o lo recomendado. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque tenemos menos personas con probabilidades o riesgo de contaminarse. Entonces, de ese equipo de alto desempeño, de 6 integrantes, debemos reducirlo al máximo. De hecho, la AHA, la Sociedad Norteamericana del Corazón, y la Sociedad Europea del Corazón, y los cambios más recientes de la Sociedad Inglesa de Reanimación, lo recomendable es mientras menos reanimadores, ideal. Claro, esto crea, como dije al principio, muchas controversias porque estamos acostumbrados a los protocolos donde mientras más actuamos, es más efectivo lo que hablamos de alto rendimiento en equipos de reanimación. Sin embargo, esta pandemia nos lleva a que mientras más personas actuantes hay en el lugar, el riesgo es mucho mayor. De hecho, esto varía mucho de acuerdo al escenario donde estemos actuando. Si estamos en un escenario con una víctima con paro cardiorrespiratorio extrahospitalariamente,
la conducta cuál va a ser, o si estamos ante un paro cardiorrespiratorio en un centro de salud, sea en una unidad de emergencia o sea una unidad clínica crítica como una terapia intensiva o unos cuidados de lo que llamamos trauma shock, una sala de trauma shock. En las recomendaciones que se hacen para el manejo de pacientes con paro cardiorrespiratorio extrahospitalariamente, en lo que llamamos en la primera línea de acción, lo que se recomienda es 2 reanimadores con el equipo completo. El equipo para poder reanimar, y ya lo vamos a ver más adelante, los equipos de insumos médico-quirúrgicos como los equipos que nos van a permitir tratar de revertir esa condición de ese paciente. En el ámbito prehospitalario lo que se recomienda es reanimar antes de abordaje o el abordaje de la unidad ambulancia. O sea, nosotros antes de ingresar a la ambulancia con esa víctima tenemos que haber practicado la reanimación con esa víctima. Antiguamente tú ibas en el traslado al centro hospitalario, al centro de salud, ibas reanimando entre la unidad. Y nos ha pasado mucho, pues, en el transcurrir de lo que hicimos o lo que hacemos medicina prehospitalaria. Uno llegaba, corrías tu protocolo y te ibas reanimando hasta llegar al centro de salud. Ahorita la recomendación, por todos los algoritmos y los expertos en reanimación, es que tratemos de reanimar antes de subir al lesionado a la ambulancia, dado a que el espacio con la que se cuenta en las unidades ambulancia es muy reducido. Entonces el riesgo de aerolización es mucho más alto para el proveedor de salud. El riesgo de contaminación es mucho más elevado. Entonces es un costo-beneficio que hay que evaluar, pues. Aquí entra lo ético también y lo moral. Nosotros seremos... Te oigo, Félix. Disculpa, Eric. Sí, disculpa que te... Pero entonces fíjate que con base a lo que tú comentas, se crea esta situación que tú planteas, porque en los protocolos anteriores de la ABCD, o sea, tú llegabas y estabilizabas y montabas en la unidad y te lo llevabas, porque inclusive hasta por un tema de poder trabajar con el paciente mucho más cómodo, porque estabas aislado. Hoy por hoy, esa situación no se plantea. O sea, debo trabajar con el paciente en la calle, y hay una cosa que es bien importante para nosotros en este punto, con base a lo que tú comentas, y es la seguridad del equipo de respuesta que está atendiendo ese paciente en la calle, en el piso, en la acera, sobre un vehículo, o sea, tratando de evitar la mayor exposición a aerosoles y, por supuesto, también cuidando el entorno en el cual se encuentra, porque a menos que estemos en un país del primer mundo, y disculpen que me refiera a países del primer mundo, no Norteamérica, sino países de economías mucho más elaboradas, donde las estructuras están mucho más sólidas, nosotros estamos trabajando en una situación bien escabrosa, o sea, porque la ciudadanía aspira a que demos una respuesta rápida y oportuna y que traslademos desde el punto de vista prehospitalario al paciente de manera inmediata. Si usted lo abordó, lo estabilizó, lo debe montar a la unidad y llevárselo. Y resulta que hoy por hoy, por este tema del COVID, donde para nosotros, para todo aquel que responde a emergencia, un paciente con dificultad respiratoria se considera que es un paciente COVID sí o sí, hasta que se compruebe lo contrario, nosotros vamos a tomarnos como que un tiempo para preparar, desfibrilar, si es el caso, o sea, estabilizar el paciente para posteriormente llevarnos al hospital. O sea, es una situación bien, bien dura, es un cambio de esquema, de cliché, que muy probablemente todos los que facultan la medicina de emergencia lo entienden y lo manejan, pero imagínense cómo lo ve el público que asume que no estamos haciendo lo correcto o que no estamos haciendo lo completamente expedito o rápido para sacar o desalojar a un paciente de una zona crítica, una zona caliente, un área de impacto. Sí, realmente como tú dices, y esto ha generado mucha controversia porque hay muchos expertos que no están de acuerdo con esta medida, ¿no? Pero como es la pauta que indica la OMS y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, prevalece el bienestar del reanimador por encima del lesionado
o en este caso, el paciente que tenga un paro cardiorrespiratorio. Era como tú decías, nosotros es un cambio de paradigma porque nosotros veníamos acostumbrados que mientras, de acuerdo a lo basado en los protocolos, mientras más rápido se hiciera el traslado, entonces más oportunamente se atendiera a ese paciente con paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos nosotros? Nosotros buscamos acortar los tiempos, siguiendo el protocolo, era trasladando, reanimando. Pero los costos-beneficios son muy elevados por todo lo que lleva el hecho de formar a un proveedor de salud, que lo vas a perder, que puede seguir dando esas atenciones a otras víctimas. Entonces, ahorita, como un eslogan de la OMS, en pandemia prevalece que la seguridad, no hay emergencia que valga. Entonces, todo hagámoslo tomando en cuenta los protocolos de higiene y protección para el proveedor, y luego, en un segundo plano, colocamos a la víctima, ¿no? Sin embargo, esto es algo que transcurrir de los días o de los meses hasta años, no vamos a ir adecuando perfectamente. Eso es solo cambiar el estilo que llevamos, y como primeros respondientes siempre ajustamos esas normativas a nuestros estilos de vida, y eso nos da también el beneficio de un plazo muy corto, adecuarnos al protocolo nuevo en cuanto a los pacientes sospechosos o confirmados con COVID, la reanimación. El ser humano es muy adaptable a las situaciones, ¿no? A unos les lleva un poquito más de tiempo, a otros nos lleva un poquito menos de tiempo, pero tomar en cuenta de que el traslado en una ambulancia de un paciente con sospecha o confirma de COVID, reanimarlo dentro de la unidad se puede hacer. Lo que hay que tener cuidado es en el manejo de la vía aérea, porque lo vamos a ver más adelante, cómo vamos a manejar esa vía aérea, cuál es el protocolo nuevo que nos exige estos científicos que han puesto medicina basada en la evidencia. Si en una ambulancia nosotros colocamos las prioridades, muchas veces el entorno, como dice Feli, el entorno de la seguridad, nos va a obligar a tener que trasladar a esa víctima sin perder mucho tiempo, y muchas veces sin tener que reanimarlo en el lugar, que es la recomendación general, ¿no? Reanime en el lugar, y si sale, porque todo paciente con paro cardiorrespiratorio, lo que debemos buscar es que si está en un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Si está en un ritmo desfibrilable, muchas veces luego de la desfibrilación, bueno, el protocolo corre un poquito más sencillo. Pero en cuanto al manejo de la vía aérea es donde viene la complejidad, ¿no? Dado a que este virus ataca el sistema respiratorio como primera punta, pues. Entonces, de allí a que genere muchos aerosoles esas víctimas. Si nos tocara, como me preguntaba a mí una doctora intensivista, y si te toca trasladar un paciente donde el ámbito no sea seguro para ti, estemos en una zona que no sea segura, que la hora no sea segura, ¿qué es lo que haría? Bueno, la norma me dice, si no lo puedo reanimar en el sitio, yo voy a trasladar a ese lesionado, o a ese paciente con paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo que debería hacer? Bueno, colocarlo, montarlo en la unidad tipo 7, en la ambulancia, tomando yo en cuenta el protocolo en cuanto al equipo de protección personal, la indumentaria, lo que yo voy a utilizar para mi protección, y sencillamente lo desfibrilaría nada más si el caso lo amerite dentro de la ambulancia. Tendría que tomar en cuenta lo del manejo de la vía aérea, eso sí lo tomaría en cuenta, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con los equipos necesarios. Sin embargo, concluyendo en este aspecto, el equipo de reanimación debe minimizarse al máximo, sea de alto desempeño o de bajo desempeño. El de alto desempeño en una unidad como una terapia intensiva me es un poquito más sencillo de reanimar que en el prehospitalario.
motivado que muchos de los centros clínicos con las terapias intensivas hay áreas de aislamiento dentro de las terapias o cuartos especiales de aislamiento, por lo que llamábamos antes los pacientes que son pacientes sépticos. Entonces, donde el ambiente tenga una presión negativa, la atmósfera, que esto no es que no vaya a haber aerosoles en el lugar, pero minimiza a que el resto del entorno se contamine. Muchas tienen cristales, por los cuales los familiares pueden ver a sus pacientes. Pues. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, si tenemos un área de aislamiento dentro de las terapias, o si es una terapia que fue clasificada como para pacientes con patología respiratoria sintomáticos o asintomáticos, o sea, lo que decimos una terapia para pacientes COVID, ya el ambiente, tú sabes que lo puedes manejar porque toda la terapia está así, pues. Entonces, es un poquito más sencillo que el prehospitalario en ese entorno. Y sin embargo, el equipo de alto desempeño, ¿quiénes entrarían? El médico especialista en cuanto a una reanimación. Puede ser el intensivista o el médico anestesiólogo para que maneje la vía aérea, el encargado de las compresiones, que se manejaría compresiones y lo que es la parte del DEA o el monitor de desfibrilador, y el que tiene el acceso venoso. El líder se manejaría por fuera, igual el que lleva la cuantificación de lo que se ha hecho o el registro de lo que se ha hecho. Está el oficial de seguridad, que ahorita en los protocolos es recomendado. Este es el encargado de velar que se coloque el equipo correctamente y el equipo se retire de una forma adecuada. De hecho, en Europa se vio mucho en las unidades de terapia intensiva, el personal o el proveedor de salud se contaminaba, era retirándose el equipo, no colocándoselo. Obviamente un equipo que está estéril, lo que tenían que seguir los pasos de la colocación, pero la mayoría se contaminaba, era retirándose el equipo porque lo hacían de una forma inadecuada. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Bueno, nos lleva al manejo de lo que es un oficial de seguridad que nos garantice que ese proveedor de salud se está colocando el equipo de protección personal adecuadamente y haga su test de reconocimiento y haga su test cuando el proveedor de salud sale de la unidad crítica, llámese terapia intensiva o la emergencia o el mismo de prehospitalaria, cómo debe retirarse el equipo y dónde va a desechar el equipo. Entonces, siguiendo lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud para la colocación de los equipos, hay una identificación del peligro y gestión de riesgo. Búsqueda del equipo necesario para la reanimación. Ver dónde se pondría el equipo y quitarse el equipo. De hecho, muchos centros unidades clínicas quirúrgicas, de terapia, aplicaron en sus áreas espejos. Donde no podían implementar el oficial de seguridad, lo que hacían era que colocaban espejos para que el proveedor de salud se viese cómo se estaba colocando el equipo. Y esto con los hologramas, cómo debe colocarse el equipo pegado a los espejos. Esto ayudó muchísimo a la disminución de la contaminación a la hora de retirarse el equipo. Pedirle a un amigo que se ponga delante de uno o delante del espejo y nos diga si estamos cumpliendo los pasos adecuadamente. Descartar el equipo de protección en un tobo o un contenedor dispuesto para este fin. El segundo paso sería póngase la bata, que es una indumentaria que recomienda como primera opción, luego que ya hemos identificado ese oficial de seguridad o ese espejo que nos va a permitir evaluarnos y que no quede nada expuesto, que a la hora de los aerosoles no se nos queden adheridos o pegados. En el paso 3, póngase la mascarilla quirúrgica, que la norma la que nos recomienda es la N95 o la FPP2 o la 3. Lo que vemos usualmente acá en Venezuela es la N95, que es la común, y que muchos proveedores de salud
la identifican, la conocen, pero es cuestión de adaptarnos a la utilización. La OMS sacó una clasificación de lo que es las máscaras de protección. En cuanto al nivel que protege, está su categoría, ¿no? Muchas veces se ha visto personal de salud prehospitalario, hospitalario, utilizando lo que llamamos las quirúrgicas, ¿no? O las 4 tiras, que protegen casi que un 90%, mientras que la N95 obviamente están por encima, casi un 96, 97%. De hecho, en las bibliografías que ha sacado mensualmente la Organización Mundial para la Salud, la última recomendación es hasta usar 2 mascarillas. Si son de tipo quirúrgica, 2. Y si son N95, sería una N95 con una quirúrgica. Eso es lo reciente que ellos han recomendado. Y como cuarto paso, póngase la protección ocular, que lo ideal es usar las gafas o lo que llamamos la careta, que es la más recomendable porque cubre más espacio que las gafas. Y por último, la colocación de los guantes, ¿no? Entonces, así como hay una norma para vestirnos, está la norma para desvestirnos o quitarnos el equipo de protección personal. Lo primordial es arrancar quitándose lo que es los guantes y luego la bata quirúrgica. ¿Por qué? Porque ellos nos hacen referencia a que nos quitemos primero lo que estuvo más expuesto a los aerosoles. Y lo que siempre va a estar más expuesto al aerosol es el contacto físico, y el contacto físico lo tenemos con las manos. Entonces recomiendan, por primer paso, quitarse los guantes. Segundo paso, quitarse lo que es la bata quirúrgica, y luego de haberse quitado los guantes y bata quirúrgica, tener un dispensador de algún gel antibacterial y hacernos un aseo de manos. En el caso prehospitalario, en el caso hospitalario es el lavado de manos obligatorio. Eri, tenemos un comentario en el WhatsApp, pero en el chat, de uno de los compañeros que está, uno de la audiencia. Él habla de que es recomendación, más no garantiza el aumento del factor de protección. Pero una de las cosas que siempre hemos hablado es que estos dispositivos lo que hacen es generar barreras. O sea, mientras más barreras tenga, mucho mayor nivel de protección poseo. Hay una cosa que es importante que la audiencia tenga clara. Puedo tener un traje de protección nivel A, que es un traje que no se usa para esto, pero un traje de protección química que me aísla total absolutamente del área de riesgo o del químico, o del factor biológico o del virus. Pero si el procedimiento para retirarme la vestimenta es inadecuado, muy probablemente me voy a contaminar. Entonces, todas estas cosas que la OMS o la OPS o cualquier organización internacional establece son medidas de control para generar barreras, pero definitivamente nosotros somos los responsables de que esas barreras funcionen y que sean efectivas, porque creo que, y si estoy equivocado, te agradezco que me corrijas, Eri, creo que nada va encaminado diferente al factor humano. O sea, el hombre es el único que puede protegerse, o sea, que puede generar estructuras para cuidarse, independientemente de cualquier equipo que exista o de cualquier dispositivo que se produzca. Puedo tener la máscara no N95, sino N195, por hablar de un número que no existe, pero y exactamente igual, si yo no me la coloco de la manera correcta, estoy expuesto. Y eso lo vemos mucho con personas que usan la mascarilla a media nariz, o sea, con casi que la nariz afuera y solo la boca cubierta, porque les molesta, porque les es incómodo, o porque simplemente consideran que tener la máscara media... Estos son medidas son recomendaciones, más no son factores de protección definitivos, porque si no lo hago de la manera correcta me veo afectado. Sí, correcto, Feli, de esa misma manera. O sea, ellos lo que nos hacen es la recomendación. De hecho, comenzando la pandemia a principios del año pasado, la recomendación a los proveedores de salud hospitalario era, luego de salir del área COVID, luego de haber tomado todos los protocolos de vestirse y de vestirse, lo recomendable inmediatamente era ducharse con
utilizando geles antibacteriales. Sin embargo, como tú dices, o sea, la solución la tenemos nosotros en las manos. Estos son mecanismos que nos aíslan, como dices muy bien tú, de ese virus. Sin embargo, no tenemos una totalidad o un 100% o un 1000% de seguridad de que no nos contaminemos. El riesgo lo tenemos o lo manejamos nosotros, de acuerdo a cómo utilicemos las normas que están establecidas y que es medicina basada en la evidencia. Son estudios que se han hecho en campo, midiendo los posibles errores o los errores que cometemos todos los proveedores de salud. Esto es algo nuevo. De hecho, la recomendación hasta para las damas que tengan el cabello largo es cubrírselo. Sin embargo, hay estudios recientes que nos manifiestan de que no se adhiere al cabello, pero no tenemos una certeza de un 100% de que eso sea así. Entonces, ante la duda, lo recomendable es utilizar el equipo completo adecuadamente. De hecho, la norma la seguimos implementando en muchos centros de salud acá en Caracas, luego de que el personal sale del área de COVID y ponga en práctica todos estos pasos de colocación del equipo de protección personal y el retiro del equipo de protección personal, vayan a ducharse. Se les exige que con la vestimenta que ingresan al centro clínico no es con la misma que se van a ir. O sea, cambiando normas y tratando de extremar todo lo que es la seguridad del proveedor de salud. Por lo que antes les mencioné, o sea, un proveedor de salud fuera de servicio es un costo muy elevado porque todo lo que lleva una formación de un enfermero, de un médico, de un paramédico, en tiempo nos lleva mucho tiempo formarlo. Entonces, de allí a que todos los organismos que hacemos vida de salud, la preocupación es que extremar lo que es las medidas de protección. Por lo que lleva... Y por eso hago el énfasis con base al comentario que hace Jorge. O sea, no garantiza, o sea, no hay nada demostrado que diga que porque te lo pongas todo te va a funcionar. Lo que te va a funcionar es que lo tengas colocado de la manera correcta y que extremes las medidas de seguridad personal cada quien para que esto funcione. Porque de otra manera vamos a perder el recurso. O sea, las personas se van a afectar o se van a ver físicamente afectadas por una mala utilización del dispositivo que bien, como bien argumenta él, no dan la protección total de lo que estamos haciendo. O sea, simplemente es una recomendación que da la OMS. Sí, sí. De hecho, todo es la conducta que nosotros asumamos ante esta pandemia. Hay una cosa muy curiosa que yo veo, observo en lo que es el sistema de transporte público acá en Caracas, llámese metro o carritos por puesto, es que veo personas a diario que se suben con guantes de látex y con ese guante de látex tocan todo lo que es los bolsos, las carteras, los celulares, se rascan el rostro, se quitan el tapabocas, se vuelven a rascar el rostro. Y el guante de látex no me da ninguna garantía de que yo lo tengo todo el día puesto de seguridad. Es una falsa seguridad, es una seguridad mental. Porque si yo estoy tocando toda superficie que esté expuesta a aerosoles, obviamente si me lo llevo al rostro, está comprobado que a nivel de mucosa se adquiere, entonces me voy a contaminar. Entonces, es cambiar esos paradigmas, ¿no? En estos días me decía un compañero, no, pero es que yo utilizo los guantes de látex porque en el sistema metro de Caracas me lo exigen para poder ingresar. Pero el sistema metro de Caracas hace la desinfección correcta cada 3 horas del área. No, entonces lo mejor es que cargues un gel antibacterial, evita utilizar el guante de látex porque eso es una falsa seguridad lo que nos da. Ahora, yo estoy entrando a un área COVID o estoy como proveedor de salud prehospitalario y estoy atendiendo a un paciente sospechoso, obviamente que el guante me va a dar cierta protección si lo utilizo adecuadamente, pero tengo que descartarlo. Claro, sí es. Continuando acá. Equipos requeridos para la reanimación cardiopulmonar. ¿Cuáles son los equipos que vamos a utilizar? Como primera fase, de acuerdo al algoritmo, que antes nos decía
identifique si el paciente está consciente o no está consciente. No sé si recuerdan esa parte del algoritmo que palmea al paciente y si responde o no responde, pide la ayuda. Y empezaba a correr el protocolo. Luego de haber tomado las medidas de seguridad de la escena, si estaba segura el ambiente para que yo actuara o no actuara. Ahorita en esa seguridad de la escena lo que lleva o el concepto que nos da es, hablemos de seguridad, pero seguridad para mí en este aspecto. Seguridad para que yo no esté expuesto a mayor contaminación o mayor riesgo biológico con este virus. Uno de los requisitos ahorita indispensables para la reanimación cardiopulmonar y el manejo de la vía aérea es el dispositivo BBM, que es el balón, válvula, máscara, con filtro. Como vemos acá en la imagen, nosotros venimos acostumbrados a utilizar el BBM solo con la máscara, el dispositivo del balón y la válvula. No utilizamos este filtro que se ve en la imagen de color verde. Ahora es normativa utilizarlo nosotros como proveedores de salud para minimizar la aerolización. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Ahora, si voy a manejar la vía aérea y soy del ámbito prehospitalario, hacer el sello con las dos manos para evitar la fuga. Antiguamente nosotros hacíamos lo que se llamaba la C y la E y con una sola mano la sujetábamos sobre la máscara y hacíamos el sello hacia el mentón y nariz del paciente. Ahora tenemos que hacer ese sello que sea casi 1000% hermético, utilizando las dos manos. Y la utilización del filtro, que es la normativa ahora, tanto en los protocolos europeos como en el protocolo americano. Es la recomendación. Cuando vamos a manejar lo que es la compresiones torácicas, tenemos los dispositivos automáticos. Es la recomendación ahorita. ¿Por qué el dispositivo automático? Aunque hay unos que llevan mucho tiempo la colocación o perdemos mucho tiempo en la colocación, si no tenemos la practicidad, si no estamos familiarizados con el equipo a diario, se va a hacer más complejo la colocación del equipo. Pero sin embargo, utilizar este equipo es que yo resto uno de los reanimadores en la escena, porque este equipo me va a permitir reemplazar al hombre que va a hacer las compresiones y por ende tengo un hombre menos con riesgo a contaminarse. Entonces, lo que te recomiendan ahorita y lo ideal para lo que es el prehospitalario, si me toca comprimir, tengo el dispositivo, utilícenlo. En el ámbito hospitalario se maneja un poquito diferente el protocolo porque en el ámbito hospitalario vamos a tener, y ya lo vamos a ver más adelante, lo que es el manejo de la vía aérea definitiva y cuáles son las recomendaciones para el manejo de la vía aérea definitiva. Entonces, recapitulando, tenemos que tener un dispositivo, balón, válvula, máscara para reanimar a aquellos pacientes con paro cardiorrespiratorio y tengamos la sospecha de que sean COVID o no, sintomático o asintomático. Si hacemos un interrogatorio y llegamos a un escenario y tenemos oportunidad que tenga un familiar y si ese familiar dice que ha sufrido coronavirus y que el paciente vive en el mismo ambiente, obviamente esa es una persona que va a estar expuesta y pudiese estar en un 80% contaminado. Que sea asintomático, bueno, sí, muchos de los casos ahorita se dan de forma asintomática. Entonces, y la utilización del filtro. Esos dispositivos como teníamos antiguamente, que el Pokémon, que las barreras de papel que utilizamos para hacer las reanimaciones, eso no está recomendado ahorita por los expertos. De hecho, ninguna de las pautas que dictan hacen alusión o referencia a estos dispositivos, sino a la utilización del dispositivo balón, válvula, máscara, con su filtro. Y tenemos esta otra que se llama la videolaringoscopio. La recomendación para el ámbito
hospitalario, porque difícilmente veamos que el prehospitalario pueda tener este dispositivo. Ya aquí se me corrió. Okay. Aquí. La recomendación es que yo esté menos expuesto, menos cercano a lo que es la vía aérea. Entonces, en las unidades clínicas se está aplicando es la intubación endotraqueal con videolaringoscopio. En los protocolos ahorita nos hacen referencia al manejo definitivo de la vía aérea, que a los protocolos antiguos o el protocolo antes del año pasado no hacía esta recomendación. De hecho, decía en primera opción, ventile, y si usted ventilaba de forma adecuada con un dispositivo, balón, válvula, máscara, y no consideraba el manejo de la vía aérea fuese indispensable en ese momento, uno lo manejaba con el dispositivo de balón, válvula, máscara. También nos hablaba de los dispositivos como el Pokémon o las máscaras laríngeas, que en este caso no es que no se utilicen las máscaras laríngeas si la vía aérea está compleja para el manejo, pero en primera pauta o primera opción que debemos tomar en cuenta es el videolaringoscopio, porque nos permite a no tener proximidad con la vía aérea para la colocación del tubo endotraqueal, que es lo ideal. O sea, todas las recomendaciones, paciente en paro cardiorrespiratorio después de las desfibrilaciones, y si el paciente revierte bajo esa condición, lo recomendable es manejar la vía aérea definitiva. Ahorita esa es la recomendación, tanto prehospitalaria como hospitalariamente. En el ámbito prehospitalario, tenemos un poquito de complejidad para la aplicación de esta técnica o esta maniobra, dado a que en lo que es el soporte básico no se le enseña al personal al manejo de la vía aérea definitiva, sino en el avanzado. Entonces, hay limitantes ahí. Sin embargo, ellos hacen alusión de que, bueno, si el proveedor de salud no puede manejar la vía aérea definitiva, lo recomendable es la desfibrilación y el manejo con el dispositivo balón, válvula, máscara. Ah, no tengo el dispositivo balón, válvula, máscara. No maneje la vía aérea. Solo desfibrile si el ritmo es desfibrilable. Estos videolaringoscopios, lo recomendable es utilizarlo en las unidades de terapia. De hecho, hay terapias donde no cuentan con estos equipos, entonces la norma me dice, bueno, si no tienes el videolaringoscopio, debes de ubicar al que tiene mayor experiencia en lo que es el manejo de la vía aérea, el que maneja mejor vía aérea, y en este caso en los centros de salud se va a ubicar es el anestesiólogo. Es el que mejor pudiese manejar la vía aérea. Si no es el anestesiólogo, ellos dicen en su bibliografía que recomienda al que tenga más experiencia o más tiempo intubando. ¿Para qué? Para que no sean fallidas los primeros intentos, porque al ser fallidos estamos expuestos a más aerosoles. Entonces, esa es la recomendación. Si en el equipo que esté reanimando en ese momento ninguno se siente con la competencia adecuada para el manejo de la vía aérea, no se vayan a la intubación endotraqueal con el laringoscopio clásico. Hay que ubicar el experto. Y en cuanto a la desfibrilación, bueno, tenemos el hospitalario y el prehospitalario. La desfibrilación con el desfibrilador externo automático, que es el clásico, el que todos conocemos, o el monitor desfibrilador, que muchos de estos nos sirven como DEA y otros no. Tienen esa particularidad. El que nosotros desfibrilemos a un paciente en paro cardiorrespiratorio, no estamos expuestos a aerosoles. Ya se comprobó, ya se han hecho ensayos en medicina, y el que yo desfibrile a un paciente no corro el riesgo de contaminarlo. Y esto es lo que va a salvar la vida, tomando en cuenta el protocolo de reanimación cardiopulmonar, que si nosotros no desfibrilamos a tiempo una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, el pronóstico de supervivencia de esa víctima es nulo. Eso lo vamos a revertir es desfibrilando, si el ritmo es desfibrilable. Lo ideal,
que todo proveedor de salud maneje los ritmos de colapso, tanto como lo que es una sistolia, una actividad eléctrica sin pulso, una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. En un paro cardiorrespiratorio tenemos 4 condiciones. O el paciente está en asistolia, o el paciente está con una actividad eléctrica sin pulso, y estas dos no se defibrilan. Debo correr el algoritmo es con los fármacos, las compresiones torácicas y la ventilación para tratar de revertir esa condición. ¿Qué nos ayuda en un 40% a revertirla? Es la adrenalina, como lo dice muy bien el protocolo, para la utilización tanto del soporte básico de vida como del soporte avanzado de vida. Y los 2 ritmos desfibrilables, que son la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. En la actualidad se dice que en los ambientes COVID debe haber el mínimo material o el mínimo recurso médico-quirúrgico dentro del área, sea dentro de la unidad clínica, sea la terapia, la emergencia, donde tengamos el área de hospitalización de estos pacientes, como de la ambulancia, por el riesgo de que corremos de que estos equipos le caigan las partículas y las gotas que vayan a contaminarnos el equipo como tal. A sabiendas que si tenemos un carro de paro, tenemos muchísimos fármacos, muchísimo material médico quirúrgico, el cual no vamos a utilizar todo, pero si corremos el riesgo de colocar el carro de paro dentro de una unidad COVID, vamos a perder mucho material que tenemos allí. Lo mismo pasa con el proveedor de salud prehospitalario. Tenemos un bolso equipado con todo, pero no vamos a utilizar todo en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, aquí lo que nos habla es de discriminemos qué son los equipos realmente que vamos a utilizar. Fíjense que todo está cambiando. El protocolo se sigue manteniendo el mismo. Paciente que no respire, que no tenga pulso, que esté inconsciente, estemos ante un paro cardiorrespiratorio, son 30 compresiones por 2 ventilaciones. Sigue siendo el mismo protocolo, no ha cambiado. Lo que cambia es la forma en que nosotros vayamos a dar esa reanimación y la utilización de los equipos que pongamos en práctica y las técnicas. Hay variación. Me dice el protocolo, siguen siendo las mismas 2 compresiones, en las mismas 30 compresiones. Ah, pero ahora hay una variación que puedo utilizar un equipo automático para comprimir el tórax. Limito a uno de los proveedores de salud que se me contamine. No tenemos estos equipos. Vamos a la realidad de muchos países, muchas ciudades y muchas instituciones. No cuento con el equipo de compresiones torácicas. Lo voy a hacer yo. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Utilizando el equipo de protección personal adecuado, tomando las medidas de higiene posterior a la reanimación. Eso es lo que debo hacer. Ah, no cuento con un videolaringoscopio. Bueno, debo hacer un buen sellado en esa máscara sujetada al paciente con la técnica adecuada. Ese dispositivo balón válvula máscara debe tener su filtro, que es la norma y es lo que me va a proteger a mí. Y aquí tenemos la cadena de la supervivencia de RCP por LAJA, que en el ámbito hospitalario hay una sola variación. La último algoritmo que teníamos de ello nos hablaba de 5 eslabones. Hoy estamos incorporando un nuevo eslabón. En uno hablamos del reconocimiento en el ámbito hospitalario, que es el primero que vemos en la imagen, donde sale la lupa. El reconocimiento temprano de lo que pudiese estar sucediendo. La activación del equipo que va a actuar dentro del ámbito hospitalario. Si yo me encuentro en una emergencia, bueno, debo darle las claves que muchos centros de salud cuentan, que si clave roja, clave azul, el protocolo que ellos tengan establecido dentro de ese centro de salud. Activarlo y comenzar la reanimación cardiopulmonar. Ya habiendo utilizado o habiendo colocado el equipo de protección personal. Comienzo mi reanimación cardiopulmonar mientras me ubican el desfibrilador, que son mis 30 compresiones en adultos.
Yo comienzo a dar mis 30 compresiones. Una vez ubiquen el DEA, lo tenga a la mano, se coloca el equipo. Luego que yo coloque el equipo, dejo de dar las compresiones para que él haga su análisis y nos diga si él recomienda o no recomienda dar una descarga. Y si es favorable esa desfibrilación y revierte esa condición eléctrica por la que está pasando ese corazón al momento, iría ese un paciente a los cuidados posparo. Ya viendo, manejando la vía aérea bajo el criterio que nos establece ahorita la AJA y la Sociedad de Reanimación Cardiopulmonar Europea. Y se le suma a esto un factor nuevo que es la recuperación, ¿no? Que ahora ellos hacen un abordaje de ese paciente en condiciones posparo, sale del paro, está en una unidad clínica adecuada, llámese una unidad de cuidados coronarios o llámese una unidad de terapia intensiva. Pero van más allá, van a la recuperación integral de esa víctima, ¿no? Con evaluaciones hasta psicológicas, que es la recomendación que hacen ahorita, para poder insertar nuevamente a esa víctima a sus condiciones normales. En el ámbito prehospitalario, ellos me hacen alusión en el primer eslabón, que es el que está abajo, el segundo donde sale el teléfono, la activación temprana. Antiguamente nos decía, bueno, determina el estado de conciencia, persona inconsciente, pide ayuda. Y luego empiezas a correr el protocolo. En la actualidad, con la tecnología, es mucho más fácil porque yo pongo el teléfono, marco el 911, lo pongo en altavoz, no tengo el auricular pegado al oído y me permite comenzar las compresiones torácicas y seguir las recomendaciones de ese respondiente de la llamada. Pues. Pero puedo continuar lo que es las compresiones torácicas y corro lo que es el algoritmo, solicitando a su vez el desfibrilador y bueno, colocarlo, seguir los pasos del desfibrilador. Si me hace la recomendación de que el ritmo es desfibrilable, hacerlo. Luego de esto, si esa condición se revierte, yo voy al traslado. Tomando en cuenta que nosotros trasladamos personas vivas. Bueno, entonces ahí es donde va un poquito lo que nos dice la OMS o la recomendación de la OMS. Bueno, si usted puede reanimar antes de subir a la ambulancia, lo sube. Si el paciente queda en condiciones de posparo, lo trasladamos. Y para que vaya a un centro con una unidad especializada de pacientes posparo. Y viene la recuperación, que es la misma en cuanto al ámbito hospitalario, para la inserción de este tipo de pacientes a su vida cotidiana, ¿no? Entonces, fíjense que en todo esto, en estos eslabones de la vida, comenzar la reanimación de alta calidad, en ningún momento la AJA y los que manejan los protocolos de reanimación cardiopulmonar han obviado el paso de que no nos tardemos, lo hagamos con alta calidad, pero siempre y cuando tomando en cuenta de que nuestra seguridad está por encima del lesionado. Y en esto ellos hacen énfasis en una adecuada evaluación de la situación o el escenario que tengamos. Si yo tengo un paciente en una condición de que no me responde el llamado, no tiene pulso, no respira, está en un paro cardiorrespiratorio, ver la evolución de ese paciente. Ah, no, mire, ese paciente tiene más de una hora, si es el prehospitalario que le está dando respuesta, y le diga, no, ese paciente tiene más de una hora que nosotros los llamamos y ustedes están acudiendo en este momento. Tomando en cuenta situación mundial, coronavirus, es recomendable que ese paciente sea reanimado. ¿Bajo qué secuelas o qué secuelas pudiese quedar en ese paciente por una reanimación tardía? Entonces, es recomendable que yo, no teniendo los equipos del adecuado manejo de la vía aérea, me exponga ante un paciente que posiblemente tiene una muerte clínica. Sopesar todo eso, ahí viene lo ético, lo moral y, como diría yo, hasta lo personal. Pues, o sea, doy el todo por reanimar a alguien o sin tener los insumos o sencillamente prela
lo que es la supervivencia y el riesgo que pudiese traer reanimar a una persona de este tipo. No hay cambios en cuanto a las compresiones torácicas. 30 compresiones torácicas a una frecuencia de 100 a 120 por minuto. En el protocolo nuevo o el actualizado me dice comprima fuerte y rápido, pero permita que ese tórax se expanda para ayudar a lo que es la perfusión sanguínea o el retorno venoso sanguíneo, que es lo recomendable. Ahí no hay variación. En las ventilaciones tampoco tenemos variación. Son 2 ventilaciones realizadas con un buen sello con las 2 manos. Esta es la técnica en la que yo le hacía mención hace unos minutos. Tengo el dispositivo balón válvula máscara conectado a un flujo de oxígeno continuo con un filtro que me permita minimizar el riesgo de aerosoles a los reanimadores con un buen sellado. En esta técnica lo que ellos recomiendan, pacientes sospechosos de coronavirus o diagnosticados como coronavirus, el sello tiene que ser hermético. Y el sitio de las compresiones es el mismo. La recomendación en este caso, que antiguamente se decía, bueno, usted mantiene las compresiones torácicas mientras yo voy al manejo definitivo de la vía aérea. En este caso no. O sea, si alguno de los proveedores toma la decisión, cuenta con los equipos para el manejo de la vía aérea definitiva, lo que llamamos la colocación de un tubo endotraqueal, lo recomendable es que mientras yo coloque el tubo endotraqueal, no se hagan compresiones torácicas. Eso es la recomendación. Y lo haga con un video laringoscopio. No poseo un video laringoscopio, pero entonces tengo de repente a Félix Carrillo a mi lado, que es un hombre que tiene más de 40 intubaciones endotraqueales efectivas. Bueno, él es el propio para hacer la intubación. De repente Félix Carrillo ha hecho 3 intubaciones durante su carrera. No es el más indicado, no es que no lo pueda hacer, no es el más indicado cuando hablamos de coronavirus, porque corre el riesgo de que la intubación no sea efectiva y entonces estemos más expuestos todos los que estamos reanimando a los aerosoles. Acá tenemos el protocolo que nos pauta la AJA para lo que es la reanimación. Inicio del RCP temprano. En todo nos dicen tenemos hasta 10 segundos, no pierda tiempo para la reanimación. Sea porque estemos hablando de que ya tengo el equipo, entonces vamos a correr el protocolo de la forma tradicional. La forma tradicional no ha cambiado en cuanto al protocolo de reanimación. Lo que sí cambia es la protección que yo vaya a utilizar para minimizar, como decía Félix. O sea, tenemos que tener esto muy claro. Nosotros lo que estamos es minimizando el riesgo, no eliminando el riesgo, sino minimizando. Y la idea es, tengo un paciente que determiné su estado de conciencia, no responde, no respira, que en la actualidad nos dice, ¿cómo sabemos si respira o no respira? Porque antes hacíamos el mes, antes nos aproximábamos a la boca y escuchábamos, mirar, sentir y ver, era lo que se recomendaba. Ya no, porque el que nosotros tengamos una proximidad con la vía aérea de ese lesionado, el riesgo es mucho más alto. De hecho, en el ámbito prehospitalario se recomienda también, no está sustentado, o sea, es una recomendación, porque está en estudio aún. Bueno, paciente en paro, colóquele una mascarilla, la que tenga. Colóquele una mascarilla para evitar el riesgo. Y usted va a ir reanimando a sus pacientes con su mascarilla puesta. Y va a retirarle la mascarilla solo cuando usted vaya a hacer el manejo de la vía aérea definitivo. Solo con presiones.
Entonces aquí nos habla de que si este algoritmo que tenemos acá, si el paciente está en paro, pero el ritmo no es desfibrilable, porque no tiene una fibrilación ventricular o no tiene una taquicardia ventricular sin pulso, entonces estaría el paciente cursando o una actividad eléctrica sin pulso o estaría en una sistolia. Y el protocolo en ese caso nos dice, bueno, de compresiones torácicas, maneje la vía aérea y busque el acceso venoso periférico para la utilización de la adrenalina, que es el cambio que hay ahorita en reanimación, que antes no se tocaba en el básico, sino solo en el avanzado. Ahorita la recomendación es en el básico, la utilización de adrenalina de 3 a cada 5 minutos, la utilización de una ampolla. Mientras que en el LEGO, RCP para adultos en COVID, lo recomendable es el primer paso, llame al 911 y obtenga un DEA, solicite un DEA. Fíjense que esto no ha cambiado. Siempre se nos ha enseñado, paciente inconsciente, no respira, no tiene pulso, pide ayuda y solicita el DEA. El DEA porque es el que va a revertir la condición eléctrica, si es taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, que es lo único que va a revertir esa condición, va a ser la defibrilación. Cubra la boca y la nariz con una mascarilla del lesionado, es el paso número 2, o cubra la boca del reanimador, cualquiera de los dos. Obviamente que nosotros como proveedores de salud, esto es tácito. Nosotros ya debemos ingresar a un lugar donde hay una víctima con el cubreboca. Ya eso es parte del día a día de todos nosotros como proveedores de salud. La recomendación es entonces colóquelo también al paciente. Y paso número 3, comprima fuerte y rápido en el centro del tórax en una velocidad de 100 a 120 por minuto. Y el cuarto, la utilización del DEA, la defibrilación. Fíjense que este algoritmo americano no varía mucho del europeo, ¿no? En cuanto a que la recomendación es la defibrilación temprana. Enseñar a todo el mundo a desfibrilar. Y que el mismo DEA nos permite, muy sencillo su utilización, y debes tener, como dicen los americanos, el acceso público. Todos conociendo las limitaciones de nuestro país, bueno, pues esa es la norma, las recomendaciones que hace la AJA, la Sociedad Europea del Corazón, en cuanto a reanimación y cuanto cambio. De hecho, nosotros todos como proveedores de salud sabemos el protocolo. Los cambios significativos que hay ahorita es la utilización del equipo de protección personal, que no es que antiguamente nosotros a los pacientes no nos protegíamos cuando los tratábamos. Siempre hemos utilizado guantes. Pero lo que es nuevo para nosotros es el tapaboca. Lo que es nuevo para nosotros es que los dispositivos, balón, válvula, máscara, ahora tienen que llevar filtro. Lo nuevo para nosotros es que no debemos ventilar con dispositivos como el Pokemac, a menos que tenga un filtro adecuado. Y no es la recomendación. La recomendación es, yo no puedo manejar esa vía aérea. No la manejo. Utilizo el DEA, doy mis compresiones y mi traslado. De hecho, yo le comentaba a Feli recientemente, ¿no?, que hay unidades de ambulancia, las cuales quedan como encapsuladas las camillas, ¿no? Creo que, no sé si todos han tenido oportunidad de verlas. Quedan como un cilindro impermeable, que es lo que recomienda la norma para el traslado de estos pacientes. Estos son pacientes que requieren muchos estudios paraclínicos, tomografía, tomografía de tórax, que muchos centros no cuentan, tanto privados como públicos. Entonces, obviamente que un paciente en malas condiciones, recibiendo ventilación asistida, que requiere un traslado para un estudio específico, tiene que ser trasladado a una ambulancia. Y los encargados del ámbito prehospitalario son los responsables de protegerse de ellos y de que ese paciente que va a ser trasladado para ese estudio paraclínico llegue a feliz término
el retorno de él. Entonces, están utilizando ahorita lo que llamamos nosotros cápsulas de camillas para su traslado. No sé si quieren hacer alguna acotación. Ok, perfecto. Eric, excelente el comentario, la propuesta. Para apoyar un poquito lo que estabas comentando sobre las ambulancias, es el tema donde encapsulan, de hecho, al paciente, o sea, la camilla la meten en una bóveda donde el paciente queda encapsulado y de esa manera se puede trasladar de un lugar a otro, dando un margen mayor de seguridad a los que están operando, en este caso, los dispositivos. Acuérdense que en todas estas metodologías COVID hay aislamiento total. De hecho, las áreas por donde entran los pacientes que son clasificados como COVID no es el área por donde se entran las emergencias. O sea, todo está bien dividido hoy por hoy. Bueno, si alguno de los compañeros de audiencia tiene alguna pregunta para Eric, pido es que abra el micrófono y la haga pública. Fíjate, Félix, que hoy, hace un año, la declaratoria de la OMS de la pandemia, justamente hoy, hace un año, 11, cuando ellos la declararon pandemia. Sí, estamos conmemorando, no festejando. Es simplemente una fecha que se va a recordar por muchos años o por el resto de la vida, porque es como todo. O sea, este tipo de eventos que se generan en el mundo se convierten en un ícono, un antes y un después, antes de la pandemia del COVID, después de la pandemia del COVID, antes de la influenza y después de la influenza, y así sucesivamente esto va a seguir avanzando. Tenemos comentarios por el chat, muchas gracias, excelente, muy buena presentación, muy buen trabajo, nos dan las gracias, o en este caso te dan las gracias a ti, te felicitan el personal del IRCO, o sea, por toda la información que estamos manejando. Recuerden que esto es parte de lo que es nuestra razón de ser. Estamos para masificar conocimientos, llevar a todos. De verdad que le damos gracias a todos los que están participando con nosotros. Ricardo Raposo, o sea, felicitaciones reiteradas. Todo está de acuerdo a los protocolos que se están siguiendo, o sea, lo que está descrito. De hecho, Eri está bien documentado en lo que estamos manejando, actualizado, diríamos, con relación a las actividades y los protocolos que se deben seguir en el tema del COVID. Es verdad que probablemente los países menos desarrollados tienen menos estructura, pero afortunadamente la información se ha logrado masificar de manera global. Lo que limita es la capacidad de recursos, más no la cantidad de información que se está suministrando hoy por hoy. De hecho, todos sabemos hoy día que una de las cosas que ha influido en que las vacunas se hayan fabricado con tanta velocidad o con tanta rapidez o con tan corto espacio de tiempo es el que se masificó la información y se ¿cómo se llama? Se publicó, o sea, se compartió. Hubo la oportunidad de que todas las empresas compartieran lo que estaban haciendo y los resultados se iban llevando de manera cruzada para ir adelantándose en los procesos y que las cosas se vean mucho más rápido. Omaira Márquez te manda saludos, excelente presentación para efecto de lo que estás haciendo, Eric. Igualmente todos los que nos hacen vida en el grupo. Bueno, si no hay ningún tipo de comentario al respecto, o sea, ninguna pregunta de manera presencial por alguno de los que están en la sala, le damos el pase a Jesús para que haga el cierre final y agradecemos a todos por estar aquí, por acompañarnos, por ser parte de esta estructura y que como todas las semanas, todos los jueves, lo que busca es llevar información a todos nuestros compañeros y así los visitantes del sistema. Gracias, Félix. Y bueno, de verdad, muchas gracias también a Eric Farfán por esa excelente presentación que nos dio sobre cómo manejar pacientes en auxilio médico con ambientes o en ambientes con COVID-19. De verdad, un tema que está hoy por hoy sobre la mesa y lo seguirá estando por bastante tiempo. De verdad que no deseamos estar aquí, ya que
todo esto lo que hace es complicar, ¿no? la escena, el COVID-19. Ya por ahí, bien lo decía Félix, llegaron las vacunas, están llegando, ya poco a poco vamos a ir saliendo de esto, pero bueno, mientras tanto tenemos que seguir apegándonos a estos protocolos, a estas medidas que son bien estrictas, que sobre todo para nuestro personal de salud, que es imprescindible que se mantenga sano, que se mantenga ahí, como decimos acá, al pie del cañón, ¿no? Para salir al paso con toda esta situación de la pandemia que de verdad nos ha afectado de manera bien, bien importante. Así que bueno, gracias Eri una vez más por esta excelente presentación y esperamos tenerte de vuelta por acá en otra sesión de ASA Webinar. A todos nuestros participantes que estuvieron acá acompañándonos, de verdad agradecidos y no queremos despedirnos como siempre sin antes dejarles por allí nuestras redes sociales que a gusto tenemos para que vean allí toda la información que tenemos para ustedes. Estamos presentes en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Telegram. Tenemos nuestro canal de YouTube donde todas las sesiones, así como estas, se están grabando directamente. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Y por supuesto ahí tienen también nuestro correo electrónico y sitio web donde van a poder encontrar información de interés. De interés como el curso que tenemos ya disponibles para ustedes, el oficial de seguridad de incidente bajo la norma NFPA 1521, que estaremos dando a partir del 22 de marzo de este mismo año. Así que échense una ojeadita allí en nuestra tienda online y por favor inscríbanse, regístrense allí para que sean parte de esta capacitación, no pierdan esta gran oportunidad. Así que, sin más ni menos, vamos a dejarlos con un corto video institucional acerca de quiénes somos y qué hacemos, para luego despedir formalmente ya la sesión de la tarde de hoy, agradeciendo por supuesto la participación de todos. Hoy tuvimos un buen número en sala y bueno, como siempre, gracias a ustedes. Como siempre les digo, esto no fuera posible si no fuera por ustedes que siempre están allí acompañándonos tarde a tarde, o tarde a tarde no, semana a semana, jueves a jueves. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias. Los dejo con el video y nos vemos en el próximo webinar, que si no me equivoco, creo que el tema que viene va a ser la parte 3 que le debemos de rescate en altura y seguridad. ¿No? ¿Me copias? Sí, Félix. perfecto. Ah, ok. Sí, Creí que te había perdido. Como comenté, así va a ser el próximo webinar. El próximo webinar, digo, Jorge, con esa tercera parte tan esperada de rescate en altura, que venimos en nuestra última sesión que vamos a cerrar con él, Dios mediante, el próximo jueves. Desde ya los invitamos. A partir de esta misma noche ya pueden registrarse todos los que quieran participar en la sesión de la semana próxima. Va a estar bien interesante porque es el cierre de esas dos etapas que venimos haciendo en altura, que estamos manejando con nuestro compatriota, nuestro amigo y compañero Jorge Benavides. Disculpe la consulta, ¿el link para registrarnos es el mismo o tenemos que entrar a otra plataforma? Deben esperar que se haga la publicación esta tarde y en ese link que aparece allí usted debe registrarse. Al igual como hizo con este, debemos registrarnos en cada sesión para poder tener la opción de manejar el certificado de asistencia que siempre le damos al final. Perfecto, gracias. Siempre la orden, para eso estamos. Gracias. Sí, así mismo como Félix comentaba, deben registrarse luego de que salga la publicación del evento en cuestión. En este caso es rescate en altura, la parte 3. Entonces, una vez que ya tengan la publicación, ahí van a encontrar el link de registro para que puedan inscribirse allí y desde ya estar anotados para esta próxima sesión. Así que no se esperen, que el link va a llegar pronto y mientras tanto los voy a dejar entonces con el video institucional. ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? Gracias por estar acá. Para Félix, este servidor quien les habla, Jesús Carrillo, y por supuesto nuestro invitado Eric Farfán. A gusto con haberlos tenido esta noche acá con nosotros. Así que nos vemos la semana próxima. Cuídense mucho, pásenla bien. Gracias, excelente curso. Gracias. Muchísimas gracias. ASA Internacional, Departamento Certificador Autorizado SFFMA. ¿Quiénes somos? ASA, Departamento SFFMA, División Internacional de ASA, Compañía Anónima.
Somos una empresa líder en el mercado con desarrollos en seguridad industrial, manejo de riesgo y control de emergencias. Trabajamos programas de formación, certificación y calificación profesional en modalidad presencial y en línea, avalados por la Asociación Estatal de Bomberos y Jefes de Bomberos de Texas, de acuerdo a las necesidades de su organización, empresa, brigada, departamento de bomberos o primeros respondedores. ¿Qué hacemos? Brindamos formación en las áreas de brigadas de emergencia, soporte básico y avanzado de vida, extinción de incendios, rescate, materiales peligrosos y administración de emergencias, todos en sus diferentes niveles de estandarización de acuerdo a las normas NFPA. ¿Dónde estamos? Nuestra organización tiene base comercial operativa en 8 países de América Latina, donde hemos desarrollado actividades formativas en el marco de la acreditación de competencias profesionales, utilizando como estándares de aplicación los códigos que la NFPA establece. ASA Internacional, Departamento Certificador Autorizado SFFMA. Donde estar preparados siempre marcará la diferencia. Así es, amigos, ASA Internacional, siempre marcando la diferencia. Muchas gracias por venir. Nos vemos el próximo jueves. Saludos. Saludos, hasta el próximo jueves. Gracias, hasta luego. No, gracias, Eric. Saludos a todos. Gracias, es muy interesante.